Bien, bienvenidos todos nuevamente a otro webinar del Honduras Digital Challenge. Ya estamos en el webinar 19 y en esta noche vamos a estar viendo el tema de privacidad de datos, diseño y análisis. Esta noche nos acompaña Fernando Santos. Fernando es vicepresidente de experiencia del consumidor en Washify y pues también previamente ha tenido diferentes cargos manejando el área de privacidad. Entonces, en esta noche nos va a estar compartiendo un poco de su experiencia en el área de manejo de políticas de privacidad para que todos nosotros podamos implementar estas metodologías en los procesos de nuestros startups. Así que, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerte con nosotros. Y bueno, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Kevin. Hola a todos y muchas gracias por hacer tiempo para este webinar el día de hoy. Es un gusto compartir con ustedes. Los invito si quieren activar sus cámaras o cualquier cosa para que se vean entre ustedes. Yo creo que en cuarentena a todos nos hace bien ver caras ajenas y no imaginárnosla. Pero bueno, como dijo Kevin, yo tengo experiencia en privacidad de datos. He trabajado con varias compañías en lo que es desarrollar sus políticas de privacidad. O servicio. De ese tema es que les quiero hablar un poco, de cuáles son sus responsabilidades como emprendedores, desarrolladores y proveedores de servicios. Para darles un poquito de contexto de mi experiencia, ahorita trabajo con esa empresa que se llama Washify. Washify también es una empresa de software y hardware. Ellos diseñan sistemas automatizados para lavados de auto en los Estados Unidos, los talleres de lavado de auto automático. Entonces, Watchify provee un servicio bien único y en realidad también se hace bastante procesamiento de información de tarjeta de crédito, por lo cual la privacidad de datos y el manejo y el control de datos es muy importante, asegurarse de que todo está encriptado de la manera correcta y de que no tenés información en reposo en ningún lugar vulnerable durante cuando se transfiere información como tarjetas de crédito, etc. Entonces, el conocimiento de privacidad de datos me ha ayudado en mi rol actual y en todos los roles que he tenido en realidad. Y de eso les quiero hablar un poco, de cómo esto aplica en cualquier rol que uno tenga. Recuerden, si tienen alguna pregunta durante el seminario, solamente unmute y hagan su pregunta. Estoy más que dispuesto a contestarlas. Y estamos listos para empezar. ¿Ok? Vamos. Súper. Un segundo. Sí, como dijo Fernando, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla en el transcurso para hacerlo un poco más dinámico. Exacto. Entonces empezamos desde lo más básico. Siempre que hablo del tema de privacidad de datos, me gusta empezar desde aquí porque siento de que todo el mundo tiene un diferente starting point o un diferente nivel de entendimiento de qué es privacidad. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, construyendo hacia arriba. Así que si ya sabes un montón de las cosas que estoy hablando, disculpa, solo tener un poquito de paciencia. Vamos a ir avanzando un poquito rápido. Ahora, cuando hablamos de privacidad en sí, solo privacidad, no privacidad de datos, el término privacidad, está este quote de Catherine Neville que me encanta, que es: la privacidad es como respirar y comer, una de las necesidades básicas de la vida. Cuando hablamos de privacidad, eliminamos todo lo relacionado con contraseñas, sistemas y tecnología. La privacidad se conoce como un estado libre de atención donde los demás no pueden observarnos o intruir en nuestro espacio. Me gusta hacer este ejemplo porque, por ejemplo, si todos aquí volteáramos a ver a Isis y todas las cámaras estuvieran encendidas viendo a Isis, Isis se puede sentir incómoda a un punto, porque toda la atención está en Isis. Es como cuando nos toca presentar la primera vez que hemos presentado algo en frente de un montón de personas. Somos el centro de atención y eso a cualquiera lo puede incomodar. Entonces, privacidad es el hecho de que la ausencia de la atención es una decisión que podemos tomar. Esto lo podemos observar en cómo hay diferentes cambios a través de los softwares que todos hemos usado a través de los años. Zoom es un muy buen ejemplo. Estamos ahorita en un web conferencing software, todos teniendo esta reunión. Hace unos cuantos meses, no sé si estaban usando Zoom o las personas que ya tenían experiencia usando Zoom, no estaba lo del waiting room.
era acceso automático, solo ocupabas un link. Lo del waiting room era un setting que no estaba predeterminado, no era el default, sino que era algo que tenías que activar. Entonces los usuarios que no entendían cómo usar Zoom en su interés, no tenían el conocimiento para poder activar estas opciones. Entonces tuvieron bastantes casos en Zoom donde gente se filtraba en reuniones que no les competían y donde también tuvieron varios problemas de privacidad de datos a través de este año. Y empezaron a implementar estos cambios. Ahora, cuando uno crea una cuenta, la primera vez que creas tu cuenta de Zoom, todas estas settings de privacidad están encendidas automáticamente. Eso se llama privacidad por default, porque todos los settings son automáticamente establecidos a privacidad de datos con el fin de proteger tu información y tu integridad. ¿Tenemos preguntas hasta ahora? ¿Comentarios? Okay. Now, cultura y privacidad. Privacidad es un tema bastante ético y cultural. Son las dos cosas que en serio abarca. La privacidad tiene que ver con cultura y entorno. Es diferente dependiendo del país donde se vive y las implicaciones de no tenerlo afectan a las personas de maneras únicas. Lo más importante tener en cuenta es que la privacidad es un derecho humano, uno realmente importante. A medida que las leyes cambian alrededor del mundo, se ha vuelto crucial estar al tanto de lo que es privacidad de datos y nuestro rol en esto. Cuando nosotros hablamos de privacidad en China, es un tema bastante controversial. ¿Alguien aquí sabe cómo son las leyes de privacidad en China? ¿O tiene algún ejemplo que pueda compartir? El social credit. ¿Cómo dice? El social credit system, que te monitorean tu comportamiento como ciudadano. Exacto. Te monitorean tu comportamiento como ciudadano y también es un poquito más extremo a eso. Las personas no tienen un derecho implícito a privacidad que está escrito en sus leyes. Las personas no tienen acceso a poder privatizar la información que comparten en redes sociales. Todo esto es accesible al gobierno en cualquier momento y pueden, sin necesidad de pasar procedimientos legales para adquirir información para una investigación. Lo pueden hacer autónomamente, el gobierno tiene completo control de la información. Esto es bastante peligroso porque evita lo que es tener ideas propias, el hecho de todo se puede considerar anarquía. Personas organizándose en WeChat o para hacer una protesta contra algún movimiento que está pasando en China, la policía puede capturar a las personas cuando están planificando hacer una protesta, lo que evita que las personas puedan ejercer el derecho a libertad de expresión o a protestar. En varios países la privacidad se ve afectada de esta manera. Si las leyes del gobierno no abarcan al ser humano, el ser humano no tiene derechos de privacidad de datos. Y bastantes países no tienen leyes robustas de privacidad de datos. Y vamos a llegar a por qué un poquito más adelante en la presentación. Ok. Si pensamos juntos, alguien aquí tiene un secreto que se quiere llevar a la tumba o algo que no crees que nadie nunca se entere. Puede ser quién te gustó cuando estabas güerro o algo que hiciste súper vergonzoso que no crees que nadie en su vida. Yo sé que yo tengo unos cuantos, más de unos cuantos, pero todos tenemos al menos un secreto que no queremos que nadie se entere. Esto es nuestro derecho a la privacidad. Todos nos podemos relacionar con esto. Al momento de nosotros crear aplicaciones que coleccionan información o trabajar para empresas que se nutren de la información de nuestros clientes o consumidores, se vuelve nuestra responsabilidad respetar la información de las personas con las que vamos a trabajar. Y aquí es donde la privacidad de datos implica la ética. Como empresa, solo porque no existe una ley que me obliga a pensar en la privacidad de datos de mis clientes, no significa que no lo voy a hacer. Se vuelve una decisión que se alinea a nuestra moral. Y la pregunta para ustedes, como futuros empresarios o como actuales empresarios ya y emprendedores, es si están dispuestos a invertir los recursos necesarios para una estrategia de privacidad de datos. Y sinceramente, cuando están empezando desde cero con una aplicación, un software o algo, el único recurso que se necesita invertir es tiempo. Y tiempo para pensar con tu equipo y identificar primero qué información estamos coleccionando, con qué fines, con qué propósitos, dónde vive esta información, con quiénes se comparte y hacer un mapa prácticamente de
¿qué tengo yo? ¿Qué información tengo yo y cómo la estoy protegiendo? Para eso, con la presentación que les estoy mostrando, voy a adjuntar unos recursos y se las voy a compartir por medio del chat en Zoom. Pero hay un pequeño inventario aquí que es un excelente ejercicio que todos ustedes pueden hacer inmediatamente después de esta llamada. El inventario es solamente para poder poner tus procesos de la empresa, qué departamento sería responsable de estos procesos, si hay algún manual o algún documento donde está escrito cómo se maneja ese proceso. Y por proceso me refiero a cosas tan básicas como contrataciones, etcétera. El nivel de riesgo de la información que se maneja en ese proceso, a dónde se ve guardada o en qué sistema, y así, etc. Más adelante les voy a explicar con un ejemplo que se ve relacionado a los procesos que ven en esta columna. Para las ciudades inteligentes o en constante evolución que están implementando este tipo de proyectos para meter más la tecnología en nuestras venas, la manera en que evolucionan las necesidades de sus habitantes cambia muy rápido. Y el punto por el que todos estamos aquí es para innovar, ¿verdad? Necesitamos determinar lo que está fallando y afectando la experiencia de nuestra gente y creamos soluciones para poder solventar estos problemas. Por eso bastantes de las empresas y startups de este proyecto se han enfocado en los problemas de COVID. Cuando nos enfocamos bastante en resolver un problema, a veces no nos damos cuenta de los problemas que podemos generar a largo plazo. Claro ejemplo de esto, si alguien vio The Social Network o The Great Hack, creo que se llama la película, está en Netflix, muy recomendada, The Great Hack, si no me equivoco, que explica el Cambridge Analytica Incident. Si aquí recuerdan, el Cambridge Analytica Incident fue prácticamente una campaña que hizo que Donald Trump terminara como presidente de Estados Unidos. Y todo fue hecho por explotación de información y de privacidad de datos de las personas norteamericanas. La manera en que esto pasó fue muy interesante. Esta compañía, Cambridge Analytica, llevaba tiempo de experimentar en países tercermundistas y en diferentes países si podían prácticamente crear una campaña publicitaria para elegir presidentes. Probaron en varios países con éxito. Lograron elegir presidentes en diferentes países usando estrategias de marketing, explotando la información de Facebook, basados en tus likes, en las cosas, cómo reaccionabas en ciertas cosas, para determinar qué tipo de candidatos preferías. Ellos después empezaron a tabular la información de todas las personas en Facebook de Estados Unidos que ellos podían, por ejemplo. En el ejemplo de Cambridge Analytica para elegir a Trump. Ellos agarraron a Estados Unidos como demográfico. Buscaron todas las personas que estaban indecisas por quién votar. La manera en que hicieron esto es viendo la actividad que tenían en Facebook. Qué cosas le daban like a posts que eran apoyando a Trump, le daban like a los posts que apoyaban a los oponentes de Trump. Las personas indecisas eran las que no tenían actividad que se balanceaba para ninguno de los dos lados. Estas personas indecisas después fueron saturadas por medio de Facebook, Instagram y todas las demás social medias. Fueron saturadas con publicidad, mensajes para que ellos pudieran cambiar de opinión contra Trump. Obviamente esto tiene que ver mucho en cuáles son tus creencias políticas, pero poder manipular la información de las personas de Facebook para poder determinar quiénes estaban indecisos y saturar a estas personas específicamente hizo que esa campaña pudiera invertir mucho mejor sus recursos. Si yo sé exactamente a quién le tengo que poner publicidad enfrente, voy a invertir mucho menos recursos adivinando a quién ponerle publicidad enfrente. Este ejemplo me encanta porque deja muy claro que la información es poder. Incluso es considerado una de las cosas mucho más valiosas que el petróleo ahora en día, porque una sólida base de datos de tus clientes te da tanto poder como empresa. Si sabes el demográfico de tus clientes, sabes el rango de edades de personas a las que con el cual tu producto funciona, y sabes a qué otros demográficos deberías de invertir si querés un poquito más de engagement e incrementar cómo otras personas de otros demográficos interactúan con tu aplicación o producto. La información es muy importante para el éxito de largo plazo de una empresa. Y no hay nada de malo en coleccionar grandes cantidades de información. Lo que es importante es la transparencia.
el hecho de que las personas estén completamente de acuerdo. Hay información en tu website que especifica qué información coleccionas y cuál es tu intención con esta información. Si las personas aceptan tus términos, entonces tienes todo el permiso, todo el consentimiento para poder utilizar esta información para tus fines. Pero la transparencia es clave. Y vamos a llegar a por qué transparencia es clave, porque una cosa es poder poner toda la información y decir, hey, para esto estoy usando tus datos, que es una política de privacidad. Pero si les pregunto aquí, ¿quiénes han leído en su interés una política de privacidad? Tal vez unas 2 a 3 personas. Porque son muy aburridas, créanme, yo las he escrito. Entonces, he escrito varias y yo sé que nadie las ha leído. Y es interesante trabajar en esto por eso, porque cuando vos estás escribiendo una política de privacidad, tenés que enfocarte en que el lenguaje sea fácil. El hecho de que las políticas de privacidad actuales son difíciles de leer es completamente intencional. El punto es de que las personas no la lean en su interés, solo le den accept y ya. Entonces hay diferentes países que han implementado nuevos regímenes o reglas de cómo proteger la información de los clientes y de cuáles son las responsabilidades de la empresa. En Europa, la ley que gobierna la privacidad de datos se llama GDPR o GDPR, que es la Ley General de Protección de Datos, similar a una ley que acaban de aprobar en Brasil el año pasado. Esta ley le pone la responsabilidad a las empresas de hacer políticas de privacidad simples, fáciles de leer y que no sean de lenguaje confuso. Hay un comentario de Rubén. La manipulación del pensamiento de las personas por medios publicitarios es muy antigua, siempre ha existido, ahora la estamos visualizando desde una perspectiva más amplia. Exacto. Cuando las personas empezaron a usar Internet de la manera en que lo usamos ahora, nadie sabía que iba a terminar en este tipo de manipulación de pensamientos, explotación de información, pero solo exacerbó el problema, porque no habían mecanismos de control cuando todo esto empezó, todo el Internet o la digitalización de servicios. Ok, pues sí. ¿En qué estaba? Se me fue antes de leer el comentario. La ley de la europea, la GDPR, que te decía que tenías que escribirlo simple y sencillo en términos que se entendiera. Igual a la que hicieron en Brasil el año pasado. Wow, estaban poniendo atención. Muchas gracias. Gracias, Clara, y gracias, César. Entonces, sí, ese tipo de leyes son leyes bastante específicas y que ponen las responsabilidades claras en la empresa. Se espera que la empresa o los empresarios sean los primeros en ser transparentes. Que no, por ejemplo, si yo soy Disney y me voy ahorita, en este momento, si yo me voy a la política de privacidad de Disney, la voy a leer y es bastante confusa, un poquito legal, pero si yo me pongo a pensar, ¿quién usualmente está visitando la página de Disney? ¿Cuál es el demográfico más común? ¿Alguien? Los papás. ¿Buena? Los niños. Los niños. Los papás y los niños. En realidad, esos son los dos más comunes. Si yo soy, volviendo al tema, si yo soy Disney, soy una empresa con una cantidad exorbitante de recursos para poder presentar esta información de la manera en que a mí se me dé la gana. Incluso tengo un estudio o un estudio de animación. Si yo fuese Disney y yo trabajara en sus privacidades de datos, a mí me encantaría que la política de privacidad no fuera para niños, porque hay una específica en Disney que le das clic que dice política de privacidad para niños, que igual es súper confusa de leer. Sería mucho más interesante si le das clic y lo que se pone es un episodio de algo como, no sé, un clásico de Disney como Buzz Lightyear o Mickey Mouse. And it's an episode que te explica cómo es la privacidad de los datos. Y lo hace de una manera más dinámica porque lo está creando para el receptor. Y así es como tenés que empezar en tus políticas de privacidad. Este documento o esta política, ¿quién la va a recibir? Y la tengo que diseñar de acuerdo a quién la va a estar leyendo. Si mi producto es para niños, significa que mi política de privacidad tiene que ser súper sencilla de leer. Tiene que ser accesible para el demográfico que usa mi aplicación. Y eso es lo que bastantes empresas obvian. Usan
templates de internet, así básicas, las mismas, todas son copy-paste. Si te fijas en la mayoría de las políticas de privacidad, la terminología es casi la misma y no se invierten los recursos en hacerla única, en que tenga el tono de tu empresa, en que esté escrita específicamente para tus clientes, para quienes lo van a leer. Ok. ¿Qué debo hacer como empresa o como emprendedor? Toda organización, sin importar el rubro, puede seguir los mismos pasos para empezar a entender cuáles son tus obligaciones legales referentes a la privacidad de datos. La primera es identificar cuáles leyes aplican a tu organización en particular. Esto depende de un montón de cosas, como la internacionalización de servicios. Si estás creando una aplicación para uso solamente en Centroamérica, entonces tenés que investigar cuáles son las leyes centroamericanas de privacidad de datos para asegurarte que estás cubierto en todos los países de Centroamérica. Ya si tenés un producto más internacional que querés que sea usado tanto en Europa como en Norteamérica, Suramérica, Australia, te va a tocar investigar de muchas más marcos de leyes para poder ver cuál es el marco que deberías de seguir. Entonces, para eso, dentro de la presentación también hay un recurso muy interesante que es este pequeño matriz que tiene los países y un poquito de cuáles son sus reglas de transferencia de información internacionales y informaciones y otros links a donde pueden encontrar los documentos legales que hablan de cuáles son las leyes de privacidad de datos de ese país. Es mucho más fácil de leer y tienen un poquito de información aquí y acá que les habla de las sanciones para tener como un rápido overview de qué es privacidad de datos por país. Por ejemplo, si yo estoy proveyendo un producto de que va a ser usado tanto en Europa como en Honduras, hay dos leyes muy diferentes de privacidad de datos. La ley europea, que es la que les mencioné, la Ley General de Privacidad de Datos, y la ley de Honduras, que todavía está en preaprobación, es muy diferente. Si nosotros nos ponemos a ver estas dos leyes y me pongo a pensar, para mi producto, ¿cuál ley tengo que adoptar y por cuál tengo que gobernar mis procesos? La que tiene sentido es seguir la ley más complicada, más completa, que en este caso es la ley europea, porque si estás cubierto en ese lado, significa que estás cubierto para la mayoría de países en los cuales tu aplicación puede ser usada. El mejor marco para poder diseñar tu aplicación ahorita es la Ley General de Privacidad de Datos o GDPR. Es bastante completo y comprensivo y en serio te da un mapa claro de qué tenés que hacer vos como empresa para poder llegar a este punto de estar respetando la ley de privacidad de datos. Muchas empresas al final, al menos de que seas Google o una empresa bastante grande que se dedica a la explotación de información, es raro que te vayan a hacer alguna auditoría. Por lo cual un montón de empresas no invierten en privacidad. Pero si no lo estás implementando desde los cimientos de tu empresa, mucho más adelante va a ser más complicado. Cuando hayan muchos más procesos nuevos diseñados y que no estás monitoreando, que no tenés en un spreadsheet o no tenés en alguna tabla donde puedas ver todos tus procesos nuevos, cómo han evolucionado, qué sistemas has cambiado. Tal vez empezaste manejando el soporte técnico de tu aplicación con Help Scout y después te pasaste a Zendesk. ¿Cómo manejan de diferente la información estos dos sistemas? ¿Cuál es más seguro? Este tipo de preguntas no te las vas a ir haciendo hasta que se vuelvan problemas. Y eso es privacidad reactiva. Para ser proactivo con la privacidad de datos se tiene que pensar desde sus cimientos. Aquí les voy a dar unos poquitos de pasos que pueden seguir para hacer esto y empezar bien. Hay alguien levantando la mano. Daniel Martínez, no sé si tiene una pregunta. Ok. Si tienes una pregunta, Daniel, adelante. ¿Habla hoy o calla para siempre? O si no, quizás fue por error. Ok.
Volvemos a la presentación entonces. Si tienen una pregunta, pueden también escribir en el chat y hacer su pregunta ahí también. Otra vez, los pasos para una nueva empresa, para empezar a entender qué tenés que hacer de acuerdo a la privacidad de datos, es primero identificar las leyes que aplican a tu organización en particular. Segundo, proveer entrenamiento a un recurso interno para manejar la estrategia de privacidad de datos o contratar un recurso externo. Mi recomendación para empresas que están haciendo seed funding o que están particularmente nuevas es, hay muchos cursos en línea en privacidad de datos gratuitos. La mejor página de cursos en línea gratuitos, no sé si, imagino que muchos de aquí la conocen, es edx.org. Ellos tienen de los mejores tipos de cursos que vas a encontrar en línea, en cuarentena. Esto ha sido un pan de Dios para mí, me ha salvado del aburrimiento total. Y aquí hay muy excelentes cursos de privacidad de datos que pueden ver y para empezar a crear como con un conocimiento base. Ahora también pueden realizar un análisis de protección de riesgo para identificar vulnerabilidades. La manera en que realizas un análisis es primero documentando los procesos y los tipos de información que tu empresa está absorbiendo de la gente. Y esto lo puedes hacer con este tipo de tabla. Crear las políticas externas e internas que se necesiten dependiendo de las necesidades que se identificaron en los pasos anteriores. Entrenamiento y repetir. Privacidad es un trabajo continuo que cada vez que hay nuevas implementaciones de procesos, cambios en tu empresa, adquisiciones de otras empresas o una empresa adquiere la tuya, eso cambia la dinámica y tienes que volver a empezar de cero con todos los procesos para asegurarte de que estás cumpliendo la ley de protección de datos. Hay leyes de protección de datos que el incumplimiento es bastante costoso. Con el GDPR creo que el costo mínimo cuando te encuentran por incumplimiento puedes llegar hasta como 20 millones de euros o el 4% del total que genere tu compañía al final del año. Ahora sí. ¿Por qué es importante la privacidad de datos? Entender que las leyes se aplican a una empresa en particular es muy importante hoy en día. Debemos entender las leyes para poder evitar problemas legales al futuro. Existen leyes en otros países que poseen una característica en particular, la extraterritorialidad. Este tema es bastante interesante es interesante porque extraterritorialidad significa, por ejemplo, si tengo la ley del General de Protección de Datos que protege al ciudadano europeo y el ciudadano europeo está usando una aplicación que fue creada en los Estados Unidos para consumidores estadounidenses, pero él todavía la está utilizando, él sigue siendo protegido por su ley de protección de datos europea porque es un ciudadano europeo. La ley específicamente cubre extraterritorialidad. Entonces, si yo uso una aplicación, creo una aplicación aquí en Honduras que está siendo utilizada por europeos, incluso europeos que viven en Honduras, ellos están avalados por la Ley General de Protección de Datos. Y si ellos en alguna vez quieren hacer un reclamo, pedirte a vos una copia de su información, todos esos derechos son derechos que ellos tienen y se deben de respetar. Por eso es importante entender las leyes que aplican a tu producto o servicio. Entonces les quería compartir un pequeño video que hace un mucho mejor trabajo explicando el GDPR, la Ley General de Protección de Datos o Regulación General de Protección de Datos. Y le voy a dar play. Creo que solo déjenme confirmar si estoy compartiendo sonido. Sí. El Reglamento General de Protección de Datos está siendo una de las mayores revoluciones en la forma en que las empresas manejan los datos personales. Entrará en vigor el 25 de mayo de 2018 y potencialmente afectará a todas las empresas o a cualquier persona o entidad que se dedique a una actividad económica, desde autónomos hasta grandes corporaciones. Entonces, ¿estás listo para el RGPD? Lo primero es lo primero.
¿Qué es el RGPD? El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, establece una lista de requisitos mínimos para las empresas sobre los datos personales que recopilan y procesan en relación a las personas en los países de la UE. Lo que se considera datos personales es ahora mucho más amplio que nunca, incluyendo datos de ubicaciones y direcciones IP, o incluso la identidad cultural o social del individuo. También brinda a los individuos muchos derechos nuevos sobre sus datos y derechos sobre lo que las empresas hacen con ellos. Esto también afecta a las empresas porque tienen que establecer procedimientos para responder si las personas hacen uso de los mismos. Pero no solo eres tú o las personas con las que tratas quienes se ven afectados. El RGPD también regula los procesos de terceros que podrías estar utilizando para tratar los datos. Esto significa que también se hacen responsables de las violaciones de datos cuando los manejas. Pero, ¿cuál es la preocupación? Ya cumples con la ley de protección de datos actual, ¿verdad? O tal vez piensas que no hay que preocuparse por este tipo de cosas. El RGPD reemplaza toda la legislación de protección de datos existente al tiempo que agrega un montón de nuevos requisitos. Y cuando se creó el RGPD, uno de los objetivos fue garantizar que las leyes sobre protección de datos personales se unificaran en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en particular con respecto a la actividad online. No habrá aplazamientos ni periodo de prueba una vez que el RGPD entre en vigor en mayo de 2018, por lo que tu negocio deberá estar listo a tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede si no cumplo con el RGPD? Aparte de lo obvio, como no poder hacer negocios legalmente en la UE hasta que estés adaptado o daños en la reputación de tu negocio, el RGPD trae consigo algunas potenciales multas por infracciones. El RGPD se aplica a todas las empresas, independientemente del tamaño, incluso a los autónomos. Por no cumplir el RGPD, puedes recibir una multa de hasta el 4% de tu facturación global anual o 20 millones de euros, la que sea mayor. Puedes recibir una multa incluso si no hay una pérdida real de datos. Y las empresas fuera de la UE. Incluso si tu empresa tiene su sede fuera de la UE, si ofreces bienes o servicios a personas en la UE o controlas sus actividades, deberás cumplir con el RGPD. No permitas que tu negocio forme parte de las estadísticas. El cumplimiento es un asunto serio y comienza con cada uno de nosotros. Para tu negocio, comienza contigo. Todos los productos, procesos y... Ok, ese es el video. Siento que hice un muy buen trabajo de explicar por qué es importante y hacerlo bastante rápido, pero mi recomendación personal para cualquier persona que esté empezando, cualquier empresario que esté empezando con su proyecto de privacidad de datos, es la misma casi siempre. Si está buscando un reglamento o algo que leer para decir, ok, estas son las leyes que aplican a mi empresa, toma como que si el RGPD o la Ley General de Protección de Datos, toma ese como tu base. Porque la mayoría de los países están siguiendo esta ley para implementándola dentro de sus países. Honduras está haciendo lo mismo. Honduras, la propuesta de ley de protección de datos es bastante similar a este que les acabo de mostrar. Y también la que adoptaron en Brasil es bastante similar. Y bastantes países de Sudamérica también están moviéndose para adoptar esta nueva ley. Entonces, la mejor ley que ustedes pueden seguir es la Ley General de Privacidad de Datos Europea. Ahí es donde está la información más clara y las expectativas más claras para una empresa. Y sinceramente es bastante ético y formal. Y pone la responsabilidad en la empresa en educar a sus clientes sobre privacidad de datos o a sus consumidores sobre privacidad de datos, en lugar de esperar que el consumidor sepa lo que está haciendo y qué información se le está quitando. No sé si bastantes de ustedes notaron algo que pasó el 2018 en mayo. Antes de mayo del 2018, esos pop-ups que te dicen, esta página colecciona cookies, antes no salían. Ahora se sienten como que han estado ahí por siempre. No sé si todo el mundo está de acuerdo con eso, pero yo siento que los veo desde años, pero yo estoy consciente de que empezaron en mayo del 2018, porque en el 2018 fue cuando yo empecé a trabajar en privacidad de datos y diseñando privacidad de datos para una empresa que terceriza servicios, que hace outsourcing. Y tienen clientes de Europa, clientes de los Estados Unidos, clientes de diferentes partes del mundo. Entonces nosotros necesitábamos como empresa cumplir la ley. Y empezamos en enero a organizarnos
Y apenas si logramos, para finales de mayo, casi en junio, fue que logramos volvernos, bueno, no tan derechos con la ley, pero poder cumplir la mayoría de los requisitos. Entonces, cuando empezamos a diseñar, nos dimos cuenta de que el diseño de privacidad de datos es mucho más complejo cuando ya la empresa está mucho más vieja y tiene 3 años y miles de procesos y un montón de diferentes departamentos. Es mucho más fácil empezar cuando la empresa está joven, está, bueno, recién salida de la caja. Ahí es el mejor momento para empezar a implementar protección de datos. Y déjenme ver si pongo esto de un solo en el chat. Todos los recursos que les he compartido ahorita están en la presentación. Hay una sección en la presentación, ya la compartí en el chat. Hay una sección de descargables donde van a encontrar estos archivos también. Entonces los van a poder ver ahí. Now, ahora hay una ley en específico que siempre me gusta tocar, que es la HIPAA, que esta es una ley específica, que es un marco legal estadounidense para proteger la información referente a la información médica. Todos sabemos aquí de que la información médica tiene que estar protegida a un diferente estándar. Por ejemplo, si una persona es VIH positivo, esa es información extremadamente confidencial, que si se llega a saber, puede causar problemas de discriminación, etc. Hay un ejemplo bastante específico que pasó en Australia con una aplicación que se llama Grindr, que es para la comunidad LGBT. Y en esta aplicación se hacía la pregunta cuando las personas arman su perfil. Una de las preguntas es si sos VIH positivo o no. La aplicación lo hace para fomentar, remover el estigma de ser VIH positivo y tener un poquito más de transparencia cuando hablamos de estas cosas sin que se juzgue. Esta aplicación proveía esa información y el problema fue que la información, si la persona creando el perfil ponía que era VIH positivo, esta información iba a una base de datos. Las oficinas de Grindr en Australia y una de sus bases de datos australianas fue hackeada en el 2017 y lograron sacar una lista de correos electrónicos y si la persona era VIH positiva o negativa. Y esto se publicó. Y obviamente la empresa sufrió una gran demanda de bastante dinero porque le afectó la vida a un montón de personas, ya que publicaron información personal de ellos y el hecho de que eran VIH positivos. Por eso les digo, ser proactivo con privacidad siempre es mejor, porque al final puede que te pase o puede que no. Y el manejo de riesgo es eso. El manejo de riesgo es siempre asumir que el riesgo va a pasar en algún momento y siempre estamos conscientes de que el riesgo existe y el riesgo siempre está en nuestro ambiente. Por eso nosotros proactivamente trabajamos para mitigar el riesgo cuando la cosa evidentemente pase. El data breach o cuando alguien les hackee su base de datos, se tiene que asumir que estas cosas van a pasar para protegerte de la manera adecuada. Ahora, también si quieren encontrar este archivo está en esta parte, que es la Ley de Protección de Datos Personales hondureña. Es manejada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y es una organización dentro de nuestro país que está liderando los avances en legislación referente a la privacidad de datos. Esta ley es bastante parecida a la que yo les menciono, europea, y aquí está establecido todo muy bien, la pueden leer, es bastante extenso y extremadamente aburrido, así que les recomiendo cafecito y, no sé, tal vez buena música para leerla y entretenerse un buen rato, pero es bastante educativa y si no tenés idea de privacidad de datos empresarial, te va a aclarar 1.000.000 de dudas. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito del diseño de privacidad de datos. Hemos hablado de privacidad de datos en general, un poquito sobre el diseño, pero ahorita vamos a profundizar. Porque privacidad por diseño promueve la visión de que el futuro de la privacidad no puede ser garantizada solo por cumplidores. Más bien, el aseguramiento de la privacidad debe convertirse en el modo de operación predeterminado de tu empresa. Qué oración más fea esa. Disculpen que la escribí. Lo que quiere decir es prácticamente, es muy importante para nosotros como empresa asumir el riesgo y diseñar nuestros procesos desde que la empresa está empezando a operar. Es mejor diseñar privacidad ahí para poder asegurar a futuro, en lugar de solamente decir, ok, tengo que cumplir con un marco teórico, con un marco legal, entonces voy a hacer eso. Y solamente por cumplimiento de leyes.
Hay que ser proactivos, hay que ser intencionales con cómo diseñamos la privacidad dentro de nuestra aplicación. Y un ejemplo que tengo un poco reciente. Cuando Hugo empezó a proveer su servicio en Honduras, Hugo no te dejaba remover una tarjeta de crédito. Y vos podías también ponerte, solo le dabas en el lapicito de editar tarjeta y te daba toda la información de la tarjeta prácticamente. Entonces cualquiera que agarraba tu celular y abría Hugo podía meterse a Hugo, a la aplicación, darle edit y iban a poder ver la información de la tarjeta. Eso es un mal diseño de privacidad de datos, porque en el momento de diseñar esa función dentro de la aplicación no se pensó cómo protejo la información a largo plazo. O si yo soy el cliente y presto mi cel, ¿qué pasa en ese momento si tengo esta información acá? Cuando ustedes diseñan una aplicación, la capacidad del cliente de ponerse incógnito, por ejemplo, es un excelente paso al diseño de privacidad de datos. Esto lo podemos ver en aplicaciones como LinkedIn. LinkedIn te da la opción de que si no tenés el LinkedIn Premium y tenés el LinkedIn normal, vos podés ponerte en modo invisible, que solamente va a dejar un dato general cuando vos mirás el perfil de alguien más. Si yo me meto al perfil de alguien por estoquear o por cualquier cosa, solamente va a decir alguien con el título de X o Y revisó tu perfil. Y no va a dar más información que esa. Ya si tenés LinkedIn Premium, ya puedes poner que diga alguien con LinkedIn Premium vio tu perfil. También privacidad se puede monetizar como un feature. Las aplicaciones como los dating apps para citas, ellos tienden a monetizar privacidad, ofreciéndote que si compras la versión premium, puedes ver perfiles incógnito y cosas así. Eso es monetizar la privacidad, que en realidad éticamente para mí es un poco no lo veo muy bueno, pero sí es una manera muy inteligente para generar más ingresos, porque hay bastantes personas, sobre todo con el último wave de privacidad que ha habido y de escándalos de privacidad, las personas ahora son un poco más quisquillosas y están dispuestas a pagar un cierto premium si tu aplicación les asegura privacidad de su información y de su actividad dentro de tu aplicación. Otro ejemplo que me gusta dar de diseño de privacidad dentro de una aplicación es Facebook. Facebook hizo un muy mal trabajo con esto al inicio. Cuando vos hacías el setup de tu cuenta, tu perfil siempre se creaba en público y estaba automáticamente en público. Cualquiera que ponía tu nombre en Facebook podía encontrar tu perfil, tal vez no ver toda tu información o fotos, pero sí podían ver bastante información general en tu perfil. Este es un diseño que no sigue el principio de privacidad por default. Privacidad por default se refiere a que cuando yo creo una aplicación y soy un usuario nuevo, todas las settings posibles que protegen mi información deben estar encendidas desde el momento en que yo creo mi perfil. Y mi decisión es volver la información pública, no al revés. La compañía no debe asumir que tu información tiene que ser pública y que vos la tenés que privatizar, porque eso le pone la responsabilidad al consumidor y el consumidor puede no tener ni una idea de una ley de privacidad ni de lo que hace tu aplicación. Aquí todos sabemos de que hay gente en Facebook que, como por ejemplo mi mamá, que cuando lo abrió ni sabía lo que estaba haciendo y pasaba posteando dónde estaba comiendo. Sinceramente me sorprende que no la secuestraron en ningún momento, porque hasta dónde se iba a cortar el pelo ponía. Y sin saber que todos los posts estaban public, así para cualquiera que los puede ver. Eso no es privacidad por default. Privacidad por default es proteger al consumidor que sabe menos. Siempre hay que asumir eso. Que asumir que el riesgo existe y asumir que estás creando una aplicación para que la use la persona con menos conocimiento tecnológico y de privacidad en el mundo y hacerlo fácil para ellos. Los 7 principios son estos: proactivo, no reactivo, preventivo y no correctivo, privacidad como la configuración predeterminada o default, privacidad incrustada en el diseño de la aplicación, funcionalidad total, todos ganan, no si alguien gana otro pierde. Esto, funcionalidad total, significa de que pensar una manera en que ni tu empresa se vea afectada por darle estos derechos de privacidad al consumidor, pero que tampoco vos como empresa no des un derecho al consumidor porque es beneficioso para vos. Seguridad de extremo a extremo, visibilidad y transparencia.
Visibilidad y transparencia es uno de los principios que se ve anclado en lo que hablé de las políticas de privacidad. Una política de privacidad específica, corta, concisa y maciza es una gran forma de empezar con visibilidad y transparencia. Lo que en realidad una política de privacidad en serio necesita, porque esta es una cosa que un montón de gente no sabe, al ver cualquier política de privacidad uno se intimida viendo tanto texto. Cuando en realidad una excelente política de privacidad lo único que ocupa es un pequeño párrafo que dice que es tu empresa, que lo que hace es una lista de la información que coleccionas de las personas y al final una lista de qué haces con cada pedazo de información como empresa. Si la utilizas si utilizas la información para marketing, para vender más de tus productos y hacer upselling. Todo eso, tenés que ser específico y transparente. Y el último principio es siempre el respeto por la privacidad de los usuarios, que es la mayoría. Este es el más importante y el que casi ninguna empresa de las viejas tiene. El respeto por la privacidad de los usuarios. Eso lo vemos bastante en Honduras. Cuando una empresa está quebrando en Honduras, tienden a vender su base de datos. Después ya nos empiezan a caer nuestros mensajes de UNSA, de la nada, un número nuevo que acabas de comprar. Es por esto, porque las bases de datos son vendidas. Y cuando vendes bases de datos, estás vendiendo información personal de las personas. Ok, eso fue redundante, información personal de las personas. Pero que estás vendiendo información personal. Y cuando estás haciendo esto, es éticamente erróneo y en Honduras en específico no hay leyes de protección para esto, pero hay leyes de protección para telemarketing en lugares como los Estados Unidos, que vender una base de datos a otra compañía es completamente ilegal. Ahora sí, quería hablarles de un pequeño caso hipotético de qué pasa cuando una empresa se ve en una posición de, ok, hubo un breach de información. Un problema, o alguien accesó, nos hackearon. ¿Qué pasa en una de esas instancias? En este caso vamos a usar una plataforma que se llama WebLearn, que no existe, pero es una plataforma de aprendizaje en línea. Este producto puede ser utilizado por instructores que crean cursos y los suben a la plataforma para aprenderlos en línea a estudiantes. Algo como edX, o si alguien de aquí ha usado Udemy, vos podés crear una cuenta de instructor, crear un curso de cómo programar, subirlo y venderlo. Este es lo mismo que hace esta empresa. Como parte de su estrategia para el año 2018, WebLearn tenía como meta reducir costos sin comprometer la calidad de su servicio al cliente. Con esto en mente, decidieron subcontratar a un tercero de alto calibre, Agentex, para manejar operaciones de servicio al cliente. O sea, WebLearn contrató como call center o contact center para que les ayude con operaciones de servicio al cliente y reducir costos. En este estudio de caso veremos cómo se maneja un incidente de seguridad de datos desde el punto de vista de la empresa contratada para manejar el servicio al cliente, Agentex. Aquí, WebLearn decidió contratar un tercerizador de servicios que se llama Agentex. El problema pasó en Agentex. Ellos tuvieron el breach de seguridad, ellos tuvieron el incidente de seguridad y lo tienen que reportar tanto a WebLearn y empezar a hacer controles internos del problema. El problema se dio así. Un cliente manda el siguiente correo al equipo de servicio al cliente. Buenas tardes, WebLearn. Me gusta mucho su producto. He tomado ya varios cursos. Hace un momento intenté comprar el curso Fundamentos en Python. Cuando veo el curso en la página web, me aparece un descuento y lo puedo comprar por $40. Cuando lo agrego a mi carrito, el descuento desaparece y el total a pagar es de $80. Ayuda, no sé qué hacer y no quiero perder la oferta. Muchas gracias, Alma. El cliente ve un curso a un precio, pero ya cuando lo mete en su carrito y ya lo va a checkout, el precio cambia y pierde el descuento. Y quieren saber por qué pasa esto. Para muchos de ustedes, esto puede sonar como un simple bug o eliminar cookies y caché y darle refresh, que en realidad era la solución en este caso, pero el agente de servicio al cliente que recibe este caso responde al correo de Alma luego de revisar la cuenta y la base de datos. Hola Alma, nos alegra que esté disfrutando de nuestro servicio. Para poder hacer esto más fácil, yo realicé la orden del curso Fundamentos en Python. Desde este momento ya tiene acceso al currículum completo.
Espero y disfrute el curso. Si necesita más ayuda, no dude en contactarnos. Aquí lo que hizo Alex fue que prácticamente se metió a la cuenta del cliente, compró el curso y ya el cliente está feliz. Alerta. El día siguiente Alex tiene una reunión agendada con su supervisor. Mientras el supervisor hacía sus evaluaciones de calidad, se encuentra con la interacción entre Alex y Alma. Alex cuenta su lado de la historia y regresa a sus labores. El supervisor comunica el incidente internamente y esto inicia el proceso de documentación de un incidente de seguridad de datos. Aquí el supervisor encontró un problema con cómo Alex manejó la situación. ¿Alguien puede identificar el problema? Le compró el curso a alguien más. Exacto, lo que dijo Liv. Una gran parte de las leyes de protección de datos es de que cuando es de compras, las compras solo las puede hacer la persona propietaria de la tarjeta. Y tienen que dar permiso específico. Si Alex hubiera mandado un email primero diciendo, quiero que me apruebe que yo haga la compra de mi lado, y hay algo documentado que dice que el cliente dijo, sí, apruebo que usted haga la compra por mí, porque yo no puedo ver el descuento. Y tal vez es un cliente que no es muy adepto usando las computadoras. Que esto a veces pasa. Pero sin el permiso específico del cliente, significa que lo que Alex hizo fue meterse en la cuenta ajena de alguien más, solo porque tenía acceso, porque su empresa le daba las herramientas para ayudar a la gente. Entonces se metió porque tenía acceso. Una vez se metió, compró el curso utilizando la tarjeta que estaba guardada en el perfil del usuario. Eso es completamente ilegal. Y ese fue el problema del incidente de seguridad que tuvieron. Con esto, ok, un segundo. ¿Por qué no está cargando? Ok, bueno, no importa. Aquí tengo el incidente de seguridad de datos. El incidente se tiene que documentar de la siguiente manera. Se pone el gerente de privacidad o la persona que representa privacidad en tu empresa, el correo electrónico, el supervisor que está escalando el problema, correo, gerente general de la empresa, correo y fecha. Esto es solamente para documentación de que todas estas personas están conscientes de que este incidente pasó. Y se detalla la fecha del incidente, las personas notificadas, las horas de incidente, fecha en que se identificó el incidente y fecha en que se notificó al liderazgo de la empresa. Después, una descripción específica. En este caso, la descripción es uno de nuestros asociados del programa WorkLearn, servicio al cliente, Alex, accedió a la cuenta de un usuario para brindar soporte con una compra. El usuario no pudo comprar un curso a un precio con descuento cuando procedía a la salida. El proceso establecido para dar soporte a este tipo de problemas es pedir a los usuarios que borren las cookies y el caché, pedir a los usuarios que intenten comprar a través de una pestaña de incógnito o que el agente proporcione un reembolso después de que el usuario compre el curso sin descuento. Alex accedió a la cuenta de usuario en su extremo y compró el curso para ellos. Luego le notificó al usuario que todo había sido resuelto. Se pone el número de la interacción que se guardó en Zendesk, que es el sistema que usaron, y esto se considera un abuso de acceso privilegiado, donde un asociado utiliza las credenciales de un usuario final y omite el proceso de aprobación del usuario. Si es probable que una violación genere un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, los afectados deben ser notificados directamente y en este caso, esta es una falta de bajo riesgo, porque la acción de la gente se tomó en función a una acción prevista por el usuario. Este es un incidente de privacidad, pero todos creo que estamos de acuerdo que no es un incidente muy grande. Al final el cliente consiguió lo que quería, que era comprar su curso a descuento. Se manejó de una manera equivocada y por ende Alex ocupaba ser educado en el proceso correcto que tenía que haber seguido. Y por eso se documentó en ese incidente cuáles eran las opciones que Alex pudo haber tomado en lugar de la opción que tomó. Bastante de privacidad de datos y de manejo de incidentes es simplemente raciocinio, ponerte a pensar qué fue lo que falló, cómo se pudo haber arreglado y cuáles son los pasos que vas a utilizar en el futuro para mitigar que esto vuelva a pasar. Entonces, todo esto lo van a poder ver como en el análisis de aquí, la descripción y las medidas tomadas. Pero sí. Y después medidas correctivas se ponen como recomendaciones.
Ok, antes, y que usualmente tiene el mayor impacto para una empresa es el inventario de procesos. Y es exactamente lo que se escucha, una lista que refleja todo lo que pasa en la empresa y en los departamentos internos y quiénes son responsables. Esto tiene beneficios más allá de la privacidad de datos. Una es que entendemos mejor nuestra empresa y qué operaciones tenemos dentro de la empresa, facilita el desarrollo de material de entrenamiento y nos ayuda a identificar áreas de riesgo. Un inventario de procesos es una buena idea, aunque ni siquiera quieras hablar o hacer nada con privacidad de datos. Un inventario de procesos es simplemente un muy buen proceso que puedes implementar como un nuevo empresario. Solamente una lista. ¿Qué funciones realiza mi aplicación? ¿Qué funciones realiza la gente que trabaja para mí en esta empresa? Un inventario de procesos te va a dar tanta claridad de a dónde están tus recursos alocados. Y si los tenés que mover, si tenés que hacer contrataciones para manejar ciertos procesos, y si hay vulnerabilidades o riesgos con ciertos procesos también. En el caso de WebLearn, por ejemplo, un proceso es reembolsar cursos a estudiantes. Es un proceso que lo maneja Servicio al Cliente para Estudiantes. Aquí debería ir un manual que especifica cuál es el proceso que los agentes tienen que seguir para dar un reembolso y cuándo un reembolso se aplica, cuándo no. Todo eso debería ser detallado en un manual. Se le asigna un nivel de riesgo, se le asigna un sistema a dónde está esta información guardada y el tipo de almacenamiento. Si es interno en una base de datos interna de tu propia aplicación o si compartís tu base, esta misma información se comparte con una base de datos externa. Por ejemplo, si un estudiante de la aplicación WebLearn quiere que le cierren su cuenta, esto es algo de bajo riesgo, lo manejan los muchachos de servicio al cliente, es de bajo riesgo, como les digo, y esta información se procesa tanto en la base de datos interna como en Zendesk, que es la aplicación que se usa para dar soporte técnico. Este tipo de almacenamiento de información es mixto, porque no es interno ni externo únicamente. Usas tanto tu base de datos internos como tu sistema de manejo de soporte técnico y es un sistema mixto. Esto te ayuda a entender a dónde está tu información distribuida y si está distribuida todo en bases de datos internas o si la compartís con tercerizadores de servicios. Porque si recuerdan el video del GDPR o del RGDP, mencionaba de que si vos usás una compañía para tercerizar un servicio, por ejemplo, mi aplicación procesa pagos usando Stripe. Stripe terceriza. Stripe es un tercerizador que yo estoy utilizando. Y yo tengo que asegurarme de que Stripe sea una compañía que sigue todas las políticas que tiene que seguir de privacidad de datos para yo poder trabajar con ellos. Porque en caso Stripe comete un error, si yo no hice mi trabajo de investigar si ellos eran también, si cumplían los requisitos del RGDP y yo no me di cuenta de que no los cumplían, la responsabilidad va a caer en mí. Si yo empecé a usar tercerizadores de servicios que no cumplen con los marcos de ley de privacidad de datos del país donde están, yo me puedo meter en problemas como empresario, mi empresa se puede meter en problemas por usar un proveedor que no cumple con las leyes de privacidad de datos. Por eso es muy importante hacer un inventario de procesos. El inventario de procesos te ayuda a saber qué hace tu empresa, quién maneja qué en tu empresa y también te deja saber a dónde está tu información y con quién la compartís. Si la compartís solamente en bases de datos internas o con otras compañías diferentes porque usas partes de sus servicios. Como les mencioné, yo les compartí este link. En esta sección de aquí van a ver los descargables y los descargables son las cosas que hemos visto. El inventario de procesos, el reporte de incidentes y esa pequeña matriz con las leyes dependiendo del país para que ustedes puedan poder leerlo en su tiempo, si así ustedes lo desean. En general, espero que les haya podido aclarar un poco de qué es privacidad de datos, qué podemos hacer nosotros como empresas o cuando estamos empezando para ir agarrando cancheo con lo de privacidad de datos. Y en cualquier momento, si necesitan ayuda, quieren una consultoría o solo hablar con alguien de privacidad de datos y cómo les aplica a ustedes, no se preocupen, no hay costo. Y me encantaría poder echarles una mano en cualquier manera. Tengo un montón de
cosas que pueden utilizar, políticas de privacidad ya escritas que son fáciles de leer y que solamente tienen que adaptar a su producto en sí. Entonces, con gusto les puedo ayudar con eso. Espero que hayan disfrutado un poco de la presentación. Yo sé que privacidad de datos hay que ser un poco topado para que te guste el tema como a mí, pero espero que hayan podido disfrutar un poquito, aprender aunque sea un poquito sobre privacidad de datos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención.